Hola, hoy vamos a ver un periodo bastante complejo y lleno de acontecimientos importantes. Si tras la derrota de Hitler y el lanzamiento de las bombas atómicas parecía que se iba a llegar a la paz, nada más lejos de la realidad. En esta época la tensión internacional seguirá siendo alta y en cualquier momento la chispa haría estallar otro conflicto. Se trata de la Guerra Fría, así que vamos allá. Durante la Guerra Fría, el mundo se dividió en dos bloques antagónicos y liderados cada uno por una superpotencia. Estados Unidos lideraba el bloque occidental, democrático y capitalista, mientras que la Unión Soviética lideraba el bloque comunista, totalitario y con una economía planificada. Pese a ser aliados en la Segunda Guerra Mundial, ya se veía que la cooperación futura no iba a ser posible. En la conferencia de Potsdam se decidió la nueva ordenación territorial y económica del mundo. Alemania fue desnazificada y dividida, y aquí empezarán las divergencias entre las potencias occidentales y la URSS. El Ejército Rojo ocupó Europa Oriental y empezó a reorganizar estos países. Así, en 1946, como dijo Churchill, un telón de acero se había levantado entre la Europa Oriental y la Europa Occidental. Esta Guerra Fría tuvo una serie de características que se mantuvieron a lo largo de los años. Se llegó a un mundo bipolar, con dos potencias con armamento y capacidad destructiva semejante, que siempre se mantendrán alertas y amenazadas por la otra. Esto le llevará a investigar y tratar de superar al rival, intentar desarrollar primero un arma más destructiva. Esto llevó a una gran inversión en ciencia, que también supuso una carrera en el espacio. El programa Sputnik de la URSS lanzó satélites con animales vivos, como la perrita Laika, y también fue la primera en conseguir mandar al hombre al espacio, con el astronauta Gagarin. Por otro lado, los Estados Unidos no se quedarán atrás y la NASA consiguió con el programa Apolo llevar por fin al hombre a la Luna. Las potencias sabían que si se enfrentaban abiertamente, posiblemente el planeta fuera destruido. Entonces, estos enfrentamientos se dieron en zonas aisladas, remotas, impidiendo que los países de su órbita se desviaran al otro bando o tratando de captar a nuevos países. En todos estos años hubo tiempo de distensión y de llegar a acuerdos, pero el miedo y la desconfianza no desaparecerían. Otra característica de toda esta época fue el espionaje entre la URSS y Estados Unidos, para conocer qué se estaba investigando o desarrollando en el otro bando. De esto se encargaron la CIA por parte de Estados Unidos y la KGB por parte de la URSS. En todo momento, la ONU trató de mediar, pero es un organismo que carecía de poder para ello. Vamos a adentrarnos en cada uno de los bloques. El bloque occidental capitalista o de los Estados Unidos, en primer lugar. Uno de sus grandes ejes fue la doctrina Truman. Recordar que venimos de la Segunda Guerra Mundial y Europa estaba destruida y en una situación muy delicada. Entonces, Estados Unidos sabía que en ese estado era posible que la gente se rebelara y optara por pasarse al bando comunista, es decir, al bando de la URSS. Entonces, tenía que remediar esto. Para garantizarse el apoyo de Europa y que no hubiese problemas, se desarrolló el conocido como Plan Marshall, que consistía en una serie de ayudas económicas para la reconstrucción y la reactivación de Europa. Estas serían dirigidas tanto a modernizar la agricultura, la industria, como a recuperar esas infraestructuras dañadas. España se quedaría fuera al tener una dictadura, aunque más tarde sí que sería útil a los Estados Unidos. Todo este bloque, Estados Unidos más su aliado europeo, debía estar cohesionado. Y aquí es donde nace la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte,
una alianza militar defensiva contra cualquier posible ataque. En el bloque oriental comunista o de la URSS, todos los estados serán satélites y dependientes política y económicamente de la Unión Soviética. En esos estados se impulsaron democracias populares, así llamadas, aunque en realidad eran dictaduras de partido único. En este bando también hubo organizaciones como la Comecon para ayudas económicas y el Pacto de Varsovia para protección militar en respuesta a la OTAN. Habría un tercer bloque, una serie de países llamados no alineados, como son los países árabes o Yugoslavia, que se mantendrán un poco en medio de ambas potencias sin vincularse directamente a una u otra. Vamos a ir viendo el desarrollo de los acontecimientos. La primera etapa tiene lugar del 47 al 53. Se le conoce como de los inicios a la coexistencia pacífica. Pues una de las primeras crisis fue en Grecia. Tras la Segunda Guerra Mundial tuvo lugar en este país una guerra civil entre los partisanos comunistas apoyados por Yugoslavia y los monárquicos apoyados por los británicos. Por detrás entraron las grandes potencias, viendo la importancia estratégica de Grecia, y al final la balanza se inclinará hacia los monárquicos. Este será el primero de muchos conflictos. La difícil situación alemana todavía estaba presente. Recordad que tras la guerra Alemania se divide en 4 zonas a cada uno de los vencedores. También Berlín se dividirá en 4 zonas, aunque lo que es la ciudad estará dentro de la parte soviética. Cuando en 1948 los aliados occidentales unen sus 3 partes en una sola, la respuesta de Stalin fue bloquear Berlín, dejándola aislada. Cortó todas las comunicaciones y solo se pudo llegar por medio del puente aéreo que se estableció. Así fue hasta que en 1949 se levanta el bloqueo y finalmente Alemania queda de esta forma, queda dividida en 2 estados. Por un lado, la República Federal Alemana, con democracia y bajo el bloque occidental. Y por el otro lado, la República Democrática Alemana, tutelada por la URSS, bajo el comunismo. Por otro lado, estaba el caso chino, hasta ahora en un segundo plano y objeto de diferentes invasiones. El partido del Kuomintang se fundó con el objetivo de formar una república china y logró acabar con esta etapa imperial. Por otro lado, la Revolución Rusa también influenció a movimientos revolucionarios y antiimperialistas que acabaría fundando el Partido Comunista. Desde 1927 tuvo lugar una guerra civil entre el Kuomintang, dirigido por Chiang Kai-shek, y el Partido Comunista Chino de Mao Zedong o Mao Zedong. Estados Unidos y la Unión Soviética entrarían apoyando a uno y otro bando, y el Kuomintang sería derrotado y expulsado a Taiwán. Un gran triunfo para la Unión Soviética, y Estados Unidos se afianzó como potencia anticomunista. Otra zona caliente en esta época fue Corea. Era parte del Imperio japonés y tras su derrota se dividió en 2 por el paralelo 38, al norte con gobierno comunista y la Corea del Sur prooccidental. En 1950 el norte invade el sur, casi lo invade entero, hasta que entraron la ONU y Estados Unidos, y esto cambió las tornas. Con ello el sur avanzó adentrándose en el norte. Entonces Mao y China, viendo lo cerca que estaban de su frontera, deciden intervenir. Y tras la amenaza atómica y la guerra de desgaste y la gran cantidad de muertes, la guerra terminará sin vencedores en 1953, quedando Corea tal y como estaba, dividida por ese paralelo que se mantendrá hasta la actualidad. La siguiente etapa de la Guerra Fría se denomina la coexistencia pacífica. Algo que ocurrió y que benefició a la relajación fue el cambio de dirigentes. Por un lado, Eisenhower se pondrá al mando de los Estados Unidos, y en el otro bando, Khrushchev liderará a la Unión Soviética. Eisenhower estará en España y pactará con Franco a cambio de conseguir unas bases militares en la península. Con el nuevo líder, en el bloque comunista, hubo una cierta apertura y crítica interna, como ocurriría, por ejemplo, en Hungría.
Pero sin embargo también hubo crisis internacionales como la de Suez. Esto empezará con la llegada al poder de Nasser en Egipto. Era el líder de los movimientos emancipadores de los países árabes en una conferencia conocida como la Conferencia de Bandung, en la que intentaría formar una tercera liga. Esto no fue del agrado de los Estados Unidos, que retirarán su inversión en una obra muy importante y necesaria como era la de la presa de Asuán. La respuesta de Nasser será nacionalizar el canal de Suez, perjudicando con ello gravemente a Francia e Inglaterra, que eran quienes se beneficiaban de él. Ante ese ataque, ingleses y franceses iniciarán una ofensiva en la que también participará Israel, atacando desde el oriente. Ante esto, la Unión Soviética amenaza a los agresores con represalias atómicas y Estados Unidos, temeroso de que todo el mundo árabe girase hacia el bloque comunista, presiona a estos países, a París y a Londres, para que cesen su intervención. Ahora volvemos a Alemania. Recordad que se establecieron dos zonas, la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana. Entre estas zonas, sus diferencias económicas y en cuestión de libertades eran cada vez más grandes, eran cada vez mayores. Y por ello, muchos de sus habitantes, sobre todo habitantes de la Alemania Oriental, se marchaban hacia la Alemania Occidental, donde iban a tener más posibilidades y una mejor calidad de vida. Para detener esta fuga, el gobierno comunista tuvo un plan que llevaría a cabo de forma secreta de la noche a la mañana, y los berlineses se levantarían con ello. Se trata del Muro de Berlín, construido en 1961 y que partirá y dividirá la ciudad en dos zonas. La coexistencia pacífica ya no duraría mucho más, y en 1951 la guerrilla del líder cubano Fidel Castro acabaría con una dictadura proamericana de Batista. El nuevo gobierno era visto como una amenaza por los Estados Unidos, por lo que Kennedy apoyó a los exiliados cubanos a recuperar la isla en una invasión a la bahía de Cochinos. Sin embargo, esta invasión, orquestada por Kennedy, fracasó, lo que llevó al líder Fidel Castro a un acercamiento con la Unión Soviética, el gran enemigo de los americanos. Aquí empezará la conocida como la crisis de los misiles de Cuba. Espías norteamericanos detectaron en Cuba una rampa de misiles nucleares soviéticos. Entonces, el presidente Kennedy decretó el bloqueo naval de la isla, con el fin de evitar que llegaran suministros de la Unión Soviética. Además, amenazó con invadir Cuba si la Unión Soviética no retiraba esos misiles. Fue un momento de tensión máxima y poco faltó para el desastre. Pero, finalmente, Khrushchev ordenó la retirada de los barcos que iban hacia Cuba y el desmantelamiento de esas rampas de misiles. A cambio, Estados Unidos no invadiría la isla y retiraría sus misiles también de Turquía. Al estar al borde del abismo, ambas potencias deciden iniciar una distensión más duradera, con el establecimiento del célebre teléfono rojo que conectaba directamente la Casa Blanca con el Kremlin. Pero los conflictos internacionales no cesaron. Se produjo la Primavera de Praga, donde los checos intentaron una apertura frustrada por la Unión Soviética. En el Próximo Oriente, la creación de Israel arrastraría una serie de problemas con los países árabes, manifestándose en guerras como la de los 6 días o la de Yom Kippur. Estas guerras tendrán una serie de consecuencias que ya veremos en otro vídeo. También en Latinoamérica, con el fin de evitar el avance del comunismo, Estados Unidos apoyó en ocasiones golpes de Estado, como es el caso de Pinochet en Chile. Pero si una guerra trajo consecuencias, esta será la guerra de Vietnam. Vietnam fue una colonia francesa que, tras el abandono de los europeos, quedó dividida en dos zonas. El norte, comunista, encabezado por Ho Chi Minh, y el sur, con una dictadura, pero simpatizante a los Estados Unidos. Dentro del sur estaba la guerrilla comunista del Viet Cong, apoyada por la Unión Soviética.
Estados Unidos no quería perder su control en esta zona e intensificó su presencia y no dudaron en usar armas químicas como el agente naranja y brutales bombardeos para acabar con el Vietcong primero y luego con la parte norte. Pero aun con esto no pudo derrotar al contrincante que se encontraba fuertemente armado por los soviéticos. Mientras ocurría eso en Vietnam, en Estados Unidos se desarrolló el movimiento pacifista. La juventud estadounidense ya estaba cansada de tanta guerra y empezó un movimiento de masas para intentar detenerla. Este movimiento, unido a los éxitos del Vietcong, hicieron que el presidente Nixon, tal y como había prometido si llegaba a ser presidente, abandonara finalmente el conflicto. Así pues, Vietnam terminaría uniéndose pasando al bloque comunista. Y esto fue un duro palo para los Estados Unidos. En estos momentos, la carrera de armamentos creció todavía más, sobre todo con la llegada a Estados Unidos del presidente Reagan, que quería combatir a la Unión Soviética hasta doblegarla. La conocía como el Imperio del Mal. La Unión Soviética ya no estaba en su mejor momento. Sumida en una fuerte crisis económica y política, en 1985 llega al poder Gorbachov, que aplicó un conjunto de reformas conocidas como la Perestroika y Glasnost, y era partidario del diálogo. Ya no se veía en condiciones de hacer frente a la competencia tecnológica y militar, y necesitaba un acercamiento. Esto coincide además con el desastre nuclear de Chernobyl. El proyecto de Gorbachov implicaba la imposibilidad de mantener ese gran imperio por la fuerza y mantener a estos regímenes satélites bajo su control. Y la forma en la que puso en marcha el desmoronamiento del Imperio Soviético fue simple: no hacer nada. Sin su intervención, esos regímenes fueron rápidamente barridos. La Guerra Fría terminaría con los acuerdos de desmilitarización, ya con Bush como presidente de los Estados Unidos, conocidos como los acuerdos START. Y hubo un hecho muy simbólico, que fue la caída del muro de Berlín en 1989, que pondría fin a esta división y llevaría a la unificación de Alemania ya como un solo país, tal y como la conocemos hoy en día. La disolución del Pacto de Varsovia y la desintegración de la Unión Soviética en 1991 ya daría por finalizada esta etapa.